Hola a todos y todas, bienvenidos a Cosplay Presta, soy Sirio Ichigo y hoy falamos del Level Up León. El Level Up León é un evento que se fai, como no, en Lleón, de manga, anime, videoxuegos, cover dance e todo tipo de ocio alternativo. Suele facerse en el mes de Xuneto, aunque de alguna edición foi en el mes de agosto. Concretamente este año foi el fin de semana del 14 y 15 de Xuneto. Neste evento podéis encontrar todo tipo de actividades, desde xuegos de mesa de tipo rol, xuegos de mesa, unos cuantos roles en vivo de diferentes temáticas, actividades relacionadas con el K-pop y con el cover dance, y como no, actividades relacionadas con el cosplay. Además tienen una zona de cafetería donde puedes comer. Para ir a este evento, además de que en coche estáis bastante cerquina, estando en Asturias, tenéis la posibilidad de utilizar transportes como l'Alsa, que oferta un descuento, si no me equivoco, ya del 30% si vas a ir a ese evento si fin de semana. Además, el propio evento ofrece un pabellón en el que dormir para que no tengas que gastar dinero en un hotel o en un hostal. De todas formas, en esa zona de Lleón, ya que se fai en el centro, podéis encontrar un montón de hostales muy bien de precio. Este año, además, tuvo un montón de invitados de todo tipo. Como cosplayers, tuvieron de invitados Alistrin, que además es una cosplayer asturiana que vive en Madrid, el actor de doblaje José Posada o la escritora Aisea Zubieta. Además de esto, el evento cuenta con una zona de pequeños artistas donde podéis encontrar todo tipo de fanarts de series, animes, videojuegos y de toda mena, y también, aparte, de creación propia. Si de alguna vez, no sé si lo comenté, vais a un evento, y es importante que si vais a comprar de algo que sea de los animes o series, vos fijéis de que sea oficial, porque muchas tiendas no paguen derechos y son copias falsas de China. Entonces yo lo que vos recomiendo personalmente es que vos enteréis bien si están vendiendo producto original o si no, que vayáis y compráis en la zona de artistas, porque sabéis que es algo que crearon ellos y una manera de hacer que estos pequeños artistas vayan creciendo poco a poco. Otra de las particularidades de este evento es que hay una fiesta post-evento los sábados, y muchos de los que asistimos ya varios años, muchas veces vamos en parte por esa fiesta, porque es una manera de relacionarte con gente que tiene los mismos gustos en un ambiente muy diferente a un evento. Generalmente suele hacerse en alguna discoteca de Lleón, este año fue en la discoteca Caramelo, y lo que hacían era poner música temática, hacer fotos y también de saben pintate y muchas más cosas allí. Y poco más que contaros, sí que os recomiendo este evento bastante, porque aunque hay un evento más pequeño que los que hay en Asturias, y un evento muy diferente a los que podéis ver tanto aquí en Asturias como los eventos grandes como puede ser Japan Weekend o el Salón del Manga de Barcelona, que bueno, ahora llámase Manga Barcelona, voy puntualo, que cambió este año de nombre, porque es una experiencia muy diferente y que os recomiendo que por lo menos tengáis una vez. Y hasta aquí el programa de hoy, vémonos en el siguiente programa.